Bienvenidos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Y buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí, me están escuchando bien. Buenas tardes para todos. No, tengo encendida mi pantalla, ya está. Buenas tardes, bienvenidos. Am, Como siempre, vamos a comenzar con algunas dudas. Si algunos de ustedes tienen algunas dudas del proceso en el que están pasando, si tienen alguna situación, algo que quieran comentar, podemos hacerlo en este momento. Si es que quisieran comentarlo, adelante sería el momento para hacerlo. ¿No? ¿No tenemos ninguna duda? Bueno, entonces, no creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, Compañerita, sí, yo sí tenía una duda. sí, Cuando se estaba dígame. hablando de la educación, que nos decía usted que dentro de la educación se basa, o bueno, que todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que es el marco curricular, está basado también en los artículos 5 y en el artículo 13, y que de estos artículos se derivan ciertos principios. ¿Esos principios los marcamos solo como principios del marco curricular común? No, son principios de la, a ver, permítame, son principios de todo lo que estamos viendo de la educación, nueva escuela mexicana y todo lo demás. Entonces los Pero pongo ya sé, permítame, ya sé a qué se está refiriendo. Lo que como... pasa es que ayer les mostré una, em, ayer les mostré algo que tenía para educación básica, que era esto, ¿verdad? Ujú. Esto Mm, era lo que les había mostrado. a ver, Y permíteme. entonces, ay, era Mm, esto. Y entonces, dentro de esta presentación, permítanme, porque por alguna razón, bueno, dentro de esta presentación, aquí estamos. mm, Ahí está. Entonces, los principios, esos, Esos. ajá, es que esos principios son, están en el marco curricular, en el marco de excelencia, en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión, pero son principios que tenemos que estar observando siempre. Es decir, estos, así como están los 8, solamente vienen aquí. Son los principios en que se basa el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Pero son principios que en realidad están permeando todo. La nueva escuela mexicana, la ley general para el sistema de carreras de maestras y maestros, el artículo tercero constitucional, la ley general de educación, el marco curricular común de la educación media superior, etcétera. Entonces sí, esos serían solo principios, así como están escritos, solo para el marco, para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Sí, estarían así, Gracias, maestro. por nada. Entonces, pues, entonces, ya que andamos por aquí y continuando, si no hay ninguna duda, lo que estaríamos viendo ahora sería precisamente em, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, el artículo tercero constitucional y las leyes secundarias. De alguna manera, lo que nosotros hemos estado viendo tiene que ver con la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Y lo que nosotros tuvimos lo que vimos ayer de la presentación que les di, tiene que ver también tiene que ver con esta ley para la carrera de las maestras y los maestros. Aquí no es importante el hecho de aprenderse artículos, sino el hecho de estar considerando y de estar viendo qué es
lo que, lo que se necesita o a qué se está refiriendo más bien la ley. No lo que se necesita, sino a lo que se está refiriendo la ley. No sé si me explico, estoy haciendo aquí un lío. Lo que queremos no es que ustedes vean en el artículo fulano dice tal, o en el artículo sultano dice tal, o en el artículo fulano dice tal, sino que entendamos que en esta ley está contenido el proceso de admisión, el de promoción y el de reconocimiento. De todas maneras, la vamos a seguir comentando, pero básicamente tiene que ver con eso. Entonces, con lo que sí vamos a iniciar es con el artículo tercero constitucional, que es lo que nos estaría ahorita interesando, guiando un poquito. Entonces, permítanme. Vamos con el artículo tercero constitucional. Ahí está. Fíjense que ahora que estuvimos en pandemia, pues fue muy común, empezaron a popularizarse todas las reuniones que teníamos en otras partes del país, en otras partes del mundo, y mucha gente comenzó a dar webinarios en estas condiciones. Entonces, ahí está, pedagogo italiano, es Francesco Tonucci, y él tiene una serie de viñetas, una serie de dibujos, se hace llamar Frato. Entonces, es muy interesante. Él está considerando a los niños como una parte muy importante. Él dice, por ejemplo, que en una ciudad, en un lugar, los niños deberían estar afuera. Los niños deberían estar afuera porque si los niños están afuera en la calle, los adultos podrían cuidarlos, todos los adultos. Y entonces tendríamos lugares más seguros porque los adultos estarían muy al pendiente de que los niños estuvieran seguros. Es una idea que tiene él. Entonces lo invitaron a una disertación, a un webinario, me parece que a Argentina. Y pues cuando vamos a una conferencia de otro país o damos una plática en otro país, pues lo primero que tenemos que hacer es precisamente empaparnos de cómo están las cuestiones educativas normativamente hablando de otro país. Y me sorprendió mucho cuando él hizo el encuadre que en este país la educación era el artículo número 24. Entonces caí en cuenta, justo en ese momento caí en cuenta que nosotros en México tenemos normada la educación en el artículo tercero constitucional, después de las garantías individuales, después de lo que son derechos humanos. Entonces, somos un país que por lo menos jurídicamente o por lo menos legalmente le estamos dando una importancia tremenda a la educación. Es parte de nuestra historia. Digo, la revolución hace un siglo se hizo precisamente, bueno, hace más de un siglo, se hizo precisamente para darle educación a toda la gente, a todos los mexicanos. Y de ahí viene pues nuestra constitución que tenemos actualmente, la constitución de 1917. Tiene más de un siglo nuestra constitución y sigue ahí en el artículo tercero constitucional esta parte tan importante de educación. Entonces, esas cosas cotidianas, lo platico aquí, porque esas cosas cotidianas que tenemos tan a la mano, es tan común, es tan cotidiano, que se nos hace tan normal,
y cuando comparamos con otros países, bueno, no es normal. Entonces nosotros tenemos un artículo tercero constitucional que me está hablando del derecho a la educación. Si ustedes se acuerdan, son 4 condiciones para la educación. Y una condición es la asequibilidad, que tiene que ver con que realmente la educación esté normada, que se garantice el derecho a la educación. Entonces, pues bueno, en el artículo tercero constitucional está normado este derecho a la educación. Este derecho a la educación es un derecho humano. En la Convención de Derechos Humanos de 1989, que es la convención de donde surgió los derechos de niñas, niños y adolescentes, está el derecho a la educación como un derecho de ellos. Pero también la ONU en 1970 y algo, también lo está reconociendo como un derecho humano. El derecho a la educación es humano. El derecho a la educación también es fundamental. Y nosotros, en nuestro país, este derecho es uno de los derechos que tenemos. En este momento tenemos educación inicial, que parte desde los 3 meses de edad. Entonces podemos decir que prácticamente desde que nacemos tenemos este derecho a la educación. Es un derecho fundamental. Este derecho es constitucional. Este derecho está, está en la Constitución, muy claro, muy marcado, y por lo tanto también es un derecho que está en la normativa, en los reglamentos, en las leyes. Entonces también es un derecho, derecho legal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mm, eso sería. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principios de la educación? Bueno, nuestra educación debe ser obligatoria. Está también en el artículo tercero constitucional que dice que toda la educación es obligatoria. Aquí la única cuestión es que la educación universitaria es obligatoria para los padres de familia, la básica y la media superior, y para el Estado. Pero la educación superior solo es obligatoria para el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado se compromete a tener suficientes universidades, pero eso no significa que todos los mexicanos tengan que mandar a sus hijos a la universidad. En cambio, de educación media superior para abajo, por el artículo 31 constitucional reformado en 2019, los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos a la escuela, de mandarlos, de hacer que vayan. Es decir, no es nada más vigilar que van, sino que tienen esa responsabilidad y ese deber legal de hacerlo. Eh, la educación es universal, es para todos, es inclusiva, no integradora. Nuestra educación no es integradora, nuestra educación es inclusiva. ¿Qué significa una educación integradora? Una educación integradora significa que en las escuelas se integran alumnos con necesidades especiales, con discapacidades o con aptitudes sobresalientes, junto con la normalidad de los estudiantes. Y estoy hablando de normalidad como esa normalidad matemática, como una normalidad estadística. Si tenemos una curva de Gauss, lo que queda en medio de la curva es lo normal. Los extremos son los que son diferentes. Esos diferentes, que son los alumnos con alguna discapacidad y los alumnos con aptitudes sobresalientes, no deben ser integrados a la escuela, sino incluidos.
¿Qué diferencia hay entre integración e inclusión? La diferencia que hay entre integración e inclusión es que tú los integras y hasta ahí quedó el asunto. Pero cuando los incluyes, modificas también el entorno, modificas también la planeación para que ellos realmente puedan ser parte de todo lo que se está llevando a cabo en esa aula, en esa escuela. Eso es lo inclusivo. Entonces, nuestra educación debe ser inclusiva. Nosotros tenemos que hacer ajustes razonables. Ahí viene otra palabra, que son ajustes razonables. Es ya sea en la infraestructura o en los procesos administrativos o en la planeación de los docentes, se deben hacer ajustes para darle cabida y darle respuesta y permitir que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que tengan alguna situación diferente, puedan encontrar una manera de hacerlo igual que lo hacen los demás. De ahí viene que, por ejemplo, las escuelas deban tener rampas. De ahí viene que, por ejemplo, ahorita en el examen seguramente les preguntaron que si necesitaban una ayuda especial. Y de ahí viene que en nuestras planeaciones nosotros tengamos que hacer ajustes razonables. Hacemos una planeación para esa normalidad de la curva de Gauss, pero si tenemos alumnos con aptitudes sobresalientes, tenemos que en las actividades hacer algún ajuste para que él pueda ser incluido, ella, o si tenemos algún alumno con discapacidad, también tenemos que hacerlo ahí. Nuestra educación es pública, ese es otro principio, es, eh, es gratuita, y eso de gratuita entre comillas, porque eh, en las escuelas de media superior, en las estatales, en los bachilleratos estatales, se recibe un presupuesto del Estado, pero en los planteles federales no hay presupuesto del Estado. Los planteles federales funcionan gracias a las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Lo único que tiene una escuela de media superior federal gratuito, pues son las instalaciones que ya tiene, el salario de los docentes, la luz que se la regalan y párenle de contar. No tiene nada más. Entonces, pues bueno, gratuita, entre comillas, pero bueno, dice gratuita. Y la otra cosa es que debe ser laica. No, la escuela pública no tiene que tener un viso religioso, no tiene que tener inclinaciones religiosas. Sin embargo, nuestra cultura está muy ligada a lo religioso. No tiene que tener ningún viso religioso, pero sí tenemos que tomar en cuenta la cultura del lugar en el que estamos nosotros trabajando. Y bueno, esos son los principios de la educación. La educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Hay varias preguntas en el chat, así que vamos a ver las preguntas que se tienen para responderlas y que nos quede a todos claro. A ver, ya estamos. Entonces, primero voy con las que hay en el chat, porque hay varias. Y entonces la primera es que la asequibilidad busca que se garantice el derecho a la educación y sobre todo en las minorías o grupos más vulnerables. Entonces vamos para tenerlo todos claro. Ahí está. Ahí está. La asequibilidad implica la garantía del derecho social
a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad, en específico de las minorías. Es decir, la asequibilidad es garantizar que va a haber una escuela. Esa es la asequibilidad, que de verdad las niñas, niños, adolescentes y jóvenes van a poder tener una educación gratuita y obligatoria. Y va a ser una escuela que también respete esa diversidad, en específico de las minorías. En ese sentido, lo que está diciendo el maestro René, que él dice que la asequibilidad busca que se garantice el derecho a la educación y sobre todo en las minorías o grupos más vulnerables, sería eso. Tiene razón. Luego dice, la obligatoriedad de la educación media superior la determinará el Estado, establecido en la fracción décima. ¿En la fracción décima de qué, maestra? La obligatoriedad de la educación media superior la determinará el Estado, establecido en la fracción décima. No será de la educación superior. La obligatoriedad de la educación media superior la determinará el Estado, establecido en la fracción décima. No será de la educación superior. En la fracción décima, ¿de qué? A ver, vamos a ver, con todas estas dudas que surgen, vamos a ver. Artículo tercero constitucional. Artículo tercero constitucional. Constitucional. Ahí está, el artículo tercero constitucional. Lo tenemos aquí. Y entonces vamos a buscar obligatoriedad. Aquí está. Obligatoriedad. Porque no, nada más está así. Está todo el artículo, pero no. Entonces, a ver, fracción. Aquí está. Vamos a ver, aquí está el artículo al que está refiriendo la maestra y dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación básica, es decir, esta y la media superior, serán obligatorias. La educación media superior es obligatoria desde 2012. Con el presidente Calderón hubo un decreto en el que se establecía la obligatoriedad de la educación media superior. Muy bien. Entonces, la educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. Y la fracción décima lo que dice es que, ¿dónde está la fracción décima? Artículo 5. Bueno, no me voy a poner ahorita a ver cuál es la fracción décima, pero, ya me fui, perdón, aquí está. A lo que se está refiriendo precisamente, es que aquí nada más están está muy, muy pequeño esto, pero lo que se está refiriendo precisamente es a lo que les estoy comentando, que es obligatoria para el Estado. Eso es lo que está diciendo la fracción décima, no está aquí. Pero bueno, eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que está en el chat, que dice que la determinará el Estado establecido en la fracción décima, no, se está refiriendo a la educación superior. La educación media superior es obligatoria desde 2012
con el presidente Calderón. Es educación superior. Así es. Muy bien. Ajá, educación superior. Así es. Ahora sí, Minerva, dígame, adelante. Sí, perdón, maestra, ¿me podría repetir cómo definiríamos la integración? La integración es simplemente traer a la escuela a los alumnos, que sean parte del grupo, nada más. Pero la inclusión implica que hagamos ajustes razonables para ellos, implica que de verdad participen de la misma manera en la que están participando todos los demás niños que se supone que no necesitan la inclusión. Déjame ver si aquí encuentro algo. Mm, 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 mm. Permítame. Es que hay una, a ver, permítame. Mm, a ver, no está la integración, pero sí está la inclusión. A ver, entonces, a ver si lo alcanzan a ver. Y eso es la política inclusiva. Esta no. Ajá. Culturas inclusivas. Remiten a la necesidad de contar con comunidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras, así como la de crear ambientes de aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros. Esa es inclusión. Integración es simplemente que estén ahí, pero seguimos trabajando como siempre. Pero la inclusión va más allá. La inclusión implica que se acepta y se valora y tenemos entonces espacios donde las personas con discapacidades o con aptitudes sobresalientes, con altas capacidades, puedan tener una educación de excelencia igual que la tienen todos los demás. Algunos de los valores que fomentan las culturas inclusivas son igualdad. Y se refiere sobre todo a igualdad sustantiva, es decir, que tengan el mismo derecho a esa educación, al reconocimiento, a la permanencia, al acceso, etc. El reconocimiento de derecho, la participación, que es muy importante. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reformó el año antepasado y la reforma contemplaba o contempla mayor participación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la participación es importante, que de verdad ellos puedan tener voz y voto. El respeto a la diversidad, la honestidad, la confianza y la sustentabilidad. Eso es una cultura inclusiva. Y las prácticas inclusivas se refiere al desarrollo de actividades que refieren culturas y políticas inclusivas. Para lograrlo, las actividades de aprendizaje se deben planificar de forma tal que tengan en cuenta la diversidad de los estudiantes. Habitualmente hacemos una planeación estándar, pero aquí lo que necesitamos, en esto que se llama ajustes razonables, necesitamos hacer una planeación que contemple a la diversidad de estudiantes que nosotros tengamos. Es decir, que tome en cuenta que no todos mis alumnos caen dentro de la normalidad en esta curva estadística, sino que yo tengo alumnos que están fuera de y que tienen que ser incluidos. ¿Para qué? Para que ellos participen y se consideren sus conocimientos, así como su experiencia adquirida fuera del aula.
Entonces, integración es simplemente traerlos, pero inclusión es permitirles que florezcan, que aprendan, que se desarrollen igual que todos los demás. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, ustedes coméntenme. Pero eso es lo que estamos necesitando, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, Sí, en maestra, es- muchas gracias. muy bien. Entonces, en esta parte, esos son los principios de la educación. Y luego tenemos los fines, ¿para qué queremos educar? Es decir, el derecho a la educación estamos garantizando, y el derecho es un derecho humano, es un derecho fundamental, es decir, es algo sin lo que no podemos estar. Está en la Constitución, en donde están todas las garantías individuales y además está normado por leyes. La educación tiene principios. el ejer- el- la educación en México tiene sus principios, debe ser obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sabemos que hay instituciones privadas, pero están normadas totalmente por la SEP, menos los autónomos. Pero para tener la autonomía, pues pasaron todo un proceso que les facilita tener la autonomía. De hecho, la única institución autónoma, no, son dos. Solamente hay dos instituciones privadas autónomas, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son las únicas autónomas privadas. Todas las demás que son autónomas son públicas. Entonces, la educación privada también está regida por la SEP en México. Ahora, ¿para qué queremos educar? ¿Cuál es el ciudadano que nosotros queremos formar? Bueno, queremos educar en un enfoque de derechos humanos, una educación que respete la dignidad de las personas, que también mire con benevolencia, es decir, que sea empática con todos los demás, y también en una igualdad sustantiva. Si ustedes se acuerdan, nosotros aquí en el grupo de WhatsApp, ah, donde estamos, bueno, déjenme lo busco porque tengo un montón de, de cosas. Aquí está. En nuestro grupo de WhatsApp tenemos entonces, y voy a seguir a eso, lo que es igualdad sustantiva. Esto se los puse porque se repite y se repite mucho. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Libertad de tránsito, libertad de decisión, libertad de elección, libertad de expresión. Entonces, esa es la igualdad sustantiva. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso es la igualdad sustantiva. Que todos tengamos entonces el acceso, que todos tengamos el mismo derecho, que todos de verdad gocemos de los mismos derechos, pero de verdad, pero de verdad. Entonces, para eso estamos educando. Estamos educando también para que haya un desarrollo integral, para que nuestros estudiantes no sean simplemente mexicanos que están en el aula, que están en el aula, decía Freire, con una educación bancaria, así como si les abrieras el cráneo y les metes todos los contenidos, sino que puedan desarrollar muchas más cosas que los hagan mejores personas. Y una mejora continua que me permita hacer cada vez mejor el proceso. Esos son los fines de la educación. Para eso queremos esta educación. Ahora,
¿Qué orienta la educación en México? Bueno, debe ser laica. El conocimiento que se dé debe ser científico, totalmente científico. No podemos tener creencias. Tiene que ser algo que esté sustentado en un conocimiento metódico, sistemático, con un cierto, con una cierta congruencia, que haya pasado varios filtros. No puede ser cualquier conocimiento, debe ser un conocimiento científico. Debe ser democrático en el sentido que se puede participar. Debe ser nacional. Debe tener un enfoque de mexicanos. Debe permitir la convivencia humana. Debe ser equitativo y debe ser inclusivo. Y entonces, todo eso tiene como centro el interés superior de la niñez, que el interés superior de la niñez, si ustedes se acuerdan, y que es otra cosa que tenemos aquí en nuestro grupo de WhatsApp, es que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. Todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña, adolescente deben ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. Si se violenta un derecho de todos los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, ya no estamos hablando del interés superior de ellos. Y cualquier decisión que se tome en elaborar leyes, en interpretarlas o en implementarlas, debe tener como foco este interés superior. Es, es muy fuerte esta cuestión de el interés superior de niñas, niños, adolescentes en este enfoque de derechos humanos y el interés superior de ellos. Entonces, ¿para qué queremos ese interés superior? Bueno, porque necesitamos garantizar el acceso, ah, el acceso a la escuela, el acceso a la educación, que ellos puedan ir, que sea inclusivo. Eso es lo que necesitamos, que sea una educación que de verdad llame a todos. También necesitamos que permanezcan. Ya llegaron, ahora que permanezcan y que participen. Acuérdense lo que les dije, la última modificación de la ley de, de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica una mayor participación. Y en el caso de educación media superior, nos importa mucho la permanencia, porque tenemos problema nosotros en cuanto a que permanezcan en la escuela. Entonces, pues bueno, eso en pocas palabras es algo de lo que nos dice el artículo 3º constitucional. Ahora, estos son los principios de la educación mexicana, que más que aprendérselos, tienen, lo que yo les decía, tienen que interiorizarlos, que va por ahí esto que estamos haciendo. Tiene un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, es decir, que todos tengan el acceso a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las garantías individuales. Por lo tanto, tiene un enfoque humanista. Es la primera vez que un artículo 3º constitucional en nuestro país tiene explícitamente el enfoque humanista. Es obligatoria, gratuita, laica, universal, pública e inclusiva. Es integral, equitativa, intercultural. Mira el interés superior de la niñez. Algo de lo que no hemos hablado. Tiene perspectiva de género. Una de las cosas que está sucediendo es que hemos estado en un mundo que está hecho para
hombres o está hecho por hombres y cuesta mucho trabajo que las mujeres podamos acceder. Esto es una realidad y tenemos que visibilizarlo. No podemos, no podemos negarla. Por ejemplo, los procesos escolares, los procesos de profesionalización, en el caso de los docentes, están muy enfocados a las características masculinas. No se contempla, por ejemplo, que las mujeres tenemos hijos y tenemos que irnos un tiempo de la escuela, por lo menos los 3 meses. No se contempla. No, no hay un proceso o no hay procesos en los centros escolares donde se contemple que eso pase. Nos dan la incapacidad como docentes, sí, pero te vas y pierdes muchas cosas. Por ejemplo, el proceso en el que ustedes están, em, hay algunas mujeres que se embarazan en ese transcurso y cuando llega la ceremonia de asignación están embarazadas. Entonces, pues tienen que dejar la plaza, porque no, aunque aparentemente no les pueden decir que no, realmente no hay quien la sustituya, no lo hay. Y entonces terminan abandonando la plaza, porque no está hecho el proceso para las características femeninas. Es solamente una, de tantas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pretende es que la educación tenga perspectiva de género, que nosotros podamos ver lo que está sucediendo con nuestras alumnas, con nuestras profesoras, y que podamos trabajar de tal manera o hacer procesos de tal manera que no se convierta en una desigualdad, sino que realmente haya equidad. Por ejemplo, un ejemplo, siempre les platico lo que me pasa a mí. El, la semana pasada estábamos en clase, estábamos haciendo ejercicios, estaba tratando de que mis alumnos comprendieran la conversión de unidades. Y en un grupo donde la mayoría son varones, una chica comenzó a sentirse mal por los cólicos menstruales. Y en ese momento ella dejó de lado todo, ¿no? Ella tenía el dolor. Ya la mandé a la enfermería y todo, pero eso me hizo reflexionar precisamente que en un mundo competitivo tenemos esa desventaja porque no se considera que la mitad de la población puede llegar a tener este tipo de dolores, ¿no? Que son totalmente biológicos. Otra de las cosas que me he dado cuenta, porque comencé a ser consciente, el año pasado comencé a ser muy consciente de esto. Me di cuenta, yo me di cuenta, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me di cuenta que yo me memorizo más rápido el nombre de mis alumnos varones que el nombre de mis alumnas mujeres, a menos que las chicas sobresalgan por alguna cuestión. Si las chicas sobresalen mucho, inmediatamente me aprendo el nombre. Pero en un grupo de 50 alumnos, donde sobresalen pocos, de los que me aprendo más son de los varones. ¿Por qué razón? Porque ellos están más acostumbrados a sobresalir y las chicas están acostumbradas a estar más afuera. En el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes o altas capacidades, es más fácil, y también los de TDA, es más fácil detectar a los varones que a las mujeres. Otra de las cosas que me di cuenta que les digo que empecé a ser muy consciente, es que en un equipo de ciencias, las chicas
o asumen el papel de secretarias, o se subsumen y no se notan, o si son más mujeres que hombres, apapachan al varón y no le permiten hacer casi nada, o el varón está bien contento. Y necesitamos ser conscientes. Bueno, yo les estoy hablando como docente, necesitamos ser conscientes de esto para ayudar a las mujeres a romper todos esos techos de cristal que tenemos, hablando como docente. Hablando como autoridad educativa, por ejemplo, tendríamos que tener, por ejemplo, mayor cantidad de sanitarios para mujeres que para varones, porque nuestra propia biología hace que estén más llenos y necesiten estar más limpios los baños de mujeres que los baños de hombres, por ejemplo. Y también necesitamos darle más voz a las mujeres. Y ya hablando de una educación como sistema educativo, esta manera en la que educamos a las mujeres para que no sobresalgan mucho, pero también esta idea que tenemos que el cuerpo de la mujer nos pertenece a todos, a toda la sociedad, hace que de pronto tengamos prácticas que no son adecuadas para nuestras mujeres. Por ejemplo, que obligarlas a usar falda. Hay escuelas donde las obligan a usar falda y con la falda no te puedes revolcar en el pasto, con la falda no puedes brincar, con la falda no te puedes sentar con las piernas abiertas en una butaca o en una silla cómodamente. Una butaca que con la falda, si estás trabajando en equipo, no te puedes aventar al piso y acostarte. Entonces, es, es muy importante la perspectiva de género y está muy presente esta cuestión de perspectiva de género en el artículo 3º constitucional. Y una de las cosas, seguramente esto es algo que les van a preguntar en el examen. Les pueden dar un caso donde ustedes tendrán que ver esa igualdad sustantiva también se aplica a varones y a mujeres. Es decir, que de verdad tengan tanto los varones y las mujeres el acceso al mismo trato, el acceso al reconocimiento de sus derechos. Perdón, el reconocimiento a sus derechos, al reconocimiento y al ejercicio. Entonces, es muy importante esta cuestión de perspectiva de género. Mejora continua. Necesitamos una mejora continua. Si hablamos de este círculo de calidad, si se acuerdan, hacemos un proceso, lo implementamos, después lo valoramos y al valorarlo vemos que del proceso falló y hacemos una mejora. Y luego lo volvemos a implementar y lo volvemos a valorar y volvemos a hacer una mejora. Y lo volvemos a implementar, valorar, mejora. Y de tal manera que estamos haciendo una mejora continua. Y esto de mejora continua no estaba en el artículo 3º anterior. Esto es ir aprendiendo continuamente de los procesos que estamos haciendo. Eso tiene que ver mucho con la excelencia, porque si vamos aprendiendo, vamos a permitir o vamos a provocar que de verdad los estudiantes tengan el máximo logro del aprendizaje, que es la excelencia. La educación debe ser democrática, nacionalista y científica. Y además debe ser una educación para el desarrollo personal y social. Todo esto son los principios de la educación mexicana. Sí, Minerva, adelante. Perdón, me perdí un poco. Cuando hablamos de la mejora continua, estamos haciendo referencia a cómo nosotros estamos impartiendo nuestra clase. O A sea, todo. es decir, imparto mi clase, evalúo cómo impartí mi clase, busco la mejora de mi clase, vuelvo a meter esas modificaciones y voy así continuamente. Sí, a todo. Estamos hablando de 3 dimensiones. Estamos hablando de la dimensión del aula,
la dimensión de la escuela y la dimensión del sistema educativo. Entonces, en esas tres estamos hablando de esta mejora continua, ¿sí? En todos los procesos que hagamos. Es decir, esto lleva a la reflexión de qué es lo que estoy haciendo en el ámbito del aula o en el ámbito de la escuela o en el ámbito del sistema educativo. ¿Qué estamos haciendo? Para que eso nos lleve a la excelencia. Así es. Es algo que está ahí, bien claro. Y bueno, otra vez nos encontramos con lo de asequibilidad, que son las 4 condiciones que implica que de verdad, que esté la garantía de ese derecho social a la educación y el derecho cultural al respeto a la diversidad, en específico las minorías. Accesibilidad, que, bueno, ya está la asequibilidad, ahí está. Está garantizado que seas quien seas, aunque seas de minorías, vas a tener derecho a la educación. Y ahora tienes que poder llegar. Aunque esté ahí en el papel, la asequibilidad ahora tiene que ser real. Y en esa realidad es donde entra la inclusión. Y la inclusión es para todas estas, eh, para todos estos grupos que han estado desprotegidos. ¿Quiénes? Bueno, los más sensibles son niñas, niños, adolescentes con discapacidades. Esos son los más sensibles. Esos son los que se enfrentan a barreras que les permitan de verdad incluirse. Barreras de participación, barreras de aprendizaje, barreras físicas. Por ejemplo, mi escuela tiene salones arriba y abajo. Está grande mi escuela, hay unos micropasillos. Ahorita no sé por qué tenemos un montón de alumnos que andan en muletas, algunos con silla de ruedas, porque se han lastimado. Entonces andan y es un triunfo para que ellos puedan subir a los salones arriba. Entonces, no tenemos elevadores, tampoco tenemos rampas que de verdad funcionen. Así que deberíamos tener elevadores, deberíamos tener rampas y las rampas deberían tener un techito para que ellos no se mojen cuando llueva, para que entonces de verdad digamos que la escuela es accesible. También esta cuestión de las mujeres, esta cuestión de las minorías como los afromexicanos, la barrera del idioma que también es una barrera. Entonces tendría que ser accesible, inclusiva. Y luego tenemos la adaptabilidad, que la educación que demos se adecue al contexto. No estamos hablando de calidad. Cuando hablábamos de calidad en la educación era igual o se pensaba en una educación igual para todos. Igual. Esa es la razón por la cual este gobierno no está tan de acuerdo con pruebas estandarizadas como la prueba PISA. Eso es un tema de debate, pero bueno, es la razón. No está de acuerdo en las pruebas estandarizadas como la de PISA, porque esas pruebas como la de PISA están en un estándar. No mira el contexto, sino solo la adquisición de conocimiento. Y en cambio, en esta adaptabilidad, lo que se pretende es que la escuela mire, tome en cuenta el contexto sociocultural de los estudiantes y sea adaptable. Y la otra que a mí me encanta es aceptabilidad, que sea una escuela segura, cálida, con calidez, que de verdad acepte a los estudiantes como son, seres humanos con dignidad. Eso es lo que son los estudiantes. Y a veces en las escuelas los vemos como una carga, como una molestia. O son una molestia a los estudiantes. Algunos de nosotros como profesores creemos que cometimos un enorme pecado en nuestra vida pasada y que ahorita lo estamos pagando y que por eso somos profesores. No sé si acaban de ver o si vieron una profesora que está calificando y les avienta los libros calificados a los niños. Los niños se levantan y su trabajo lo recogen del suelo.
Entonces, para nada es un ambiente cálido y con calidez. Entonces, lo que se está pretendiendo en aceptabilidad es que haya esa calidad y esa calidez, ¿sí? ¿Qué diapositiva anterior querrá que repita? ¿Esta, maestra? ¿Esta? Sí, Muy bien. ¿Qué necesita de aquí? ¿O tiene alguna pregunta? este, es que yo de repente me confundo con los principios de la educación mexicana y los 10 criterios, por eso la quería volver a ver para ver si era lo mismo, pero no es lo mismo. Mm, mm. No se preocupen mucho en cuanto a eso. No les van a preguntar principios y les van a poner como distractores los criterios. No, no va a pasar eso. Aquí Ok. de lo que se trata es que entiendan de qué se trata cada uno de los conceptos. Así que no se preocupen mucho por eso. ¿Mis diapositivas están en Classroom? No. Mis diapositivas, algunas sí, pero están en la guía. Ahí están. Ahí es donde las encuentran. Ah, el artículo tercero constitucional fue nuestro regalo del 15 de mayo de 2019. Y en octubre, bueno, en septiembre, pero se publicaron en octubre, salieron las leyes secundarias. Las leyes secundarias, no está el artículo tercero constitucional, pero ahora tenemos que tener leyes que hagan realidad ese artículo tercero constitucional. Y tenemos esas leyes secundarias. Nos importan tres: la Ley General de Educación, la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros y la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua. Esta ley reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua, esta ley es la que da origen a Mejoredu. Mejoredu está sustituyendo a un organismo que teníamos que se llamaba INEE, Instituto Nacional de Evaluación en la Educación. Entonces, eh, Mejoredu no le llega, no le llega al INEE, pero es lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo que está haciendo Mejoredu, por ejemplo, ahorita está con... Lo que está haciendo Mejoredu es precisamente, miren, aquí está, es ver cómo está la mejora continua de la educación en México. Está viendo indicadores de la educación. Pero otra cosa que también está haciendo Mejoredu es darnos material para todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Eso es de preescolar y por aquí tenía, aquí está, de educación media superior. Aquí está. Este que está aquí, que no lo he podido ver, tiene que ver con educación media superior para el trabajo transversal. Pero otra cosa que hace Mejor Edu también es, aquí dice, formación continua de docentes de educación básica y media superior. Está también proponiendo cuál podría ser la trayectoria, el trayecto formativo de profesionalización de los docentes. En el papel es un organismo, se llama Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En el papel es aquí está, Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación, Mejoredo. Es estupendo. En el papel es estupendo esto. En la realidad, casi nadie le hace caso. Es un enorme elefante blanco. Pero bueno, se los van a preguntar en el examen. La ley general es la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua. Otra vez, ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, es decir, se desprende del artículo tercero en materia de mejora continua, para que haya una mejora continua.
sobre todo en esta formación docente, pero también en ver los indicadores, en evaluar cómo va la educación y también en proponer metodologías, miradas para la nueva escuela mexicana. Eso es lo que hace Mejor Edu. Sí, maestra. Minerva, adelante. Perdón, me perdí. Esta, la ¿qué era? Ley, no sé Ley qué. reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua. Esta, se desprende Mejor Edu y el Mejor Edu es el que establece los indicadores de educación y diseña didácticas para el trabajo transversal en aula y mejora No, 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 no. Lo primero sí. Mm, No diseña. A ver, otra vez, ¿cómo lo dijo? Otra vez, ¿cómo lo dijo? lo puse así. De esta ley se desprende Mejor Edu que establece indicadores de educación. Eso sí, Eso sí, no diseña didácticas de trabajo transversal. no, propone, propone metodologías y métodos para el trabajo en el aula, en la escuela y en el sistema educativo. Y Dentro de ellos está lo de proyectos transversales, pero más bien propone maneras de hacer la educación. Ok, y mejora, y establece mejoras de formación continua en la educación. Establece los parámetros de la formación docente, Ah, ok, gracias. por nada. Entonces, esta es la ley de educación superior y la ley general de ciencia y tecnología, que realmente estas dos no nos importan. Las que nos importan son estas dos, estas tres. Esas son las leyes secundarias. Y entonces, la nueva escuela mexicana es la serie de documentos, procesos, normativas, libros, maneras de pensar que nos llevan a hacer realidad el artículo 3º constitucional en el aula, en la escuela y en el sistema educativo y por lo tanto en el país. Eso es lo que llamamos nueva escuela mexicana. Entonces, la nueva escuela mexicana pretende ser o permear el sistema educativo nacional. Pretende transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Y también pretende un desarrollo humano integral, contribuyendo al pensamiento crítico, que también es otra palabrita que anda por todos lados, pensamiento crítico, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. De hecho, acuérdense que uno de los dominios de ustedes, el cuarto dominio, tiene que ver con que ustedes, los docentes, bueno, con que yo soy docente, tiene que ver con que nosotros como docentes podamos trabajar de manera colaborativa, de manera colegiada. Entonces, ese desarrollo humano integral en comunidad. No se nos debe olvidar que la educación que tenemos responde a la idea del Estado que tenemos. Y se supone, no hablo de política porque me pongo triste, pero tengo que hablar. Se supone que nosotros estamos en un Estado que se pretende de izquierda. Este Estado que se pretende de izquierda se supone que mira a la comunidad. Y entonces por eso es tan fuerte esta parte de trabajo en equipo, de comunidad. Entonces, eso pretende. Ahora, la nueva escuela mexicana garantiza el derecho a la educación. Es un medio del Estado y un instrumento de política pública para garantizar ese derecho a la educación. Y además, la nueva escuela mexicana tiene como timón, tiene como centro el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y busca la equidad. Acuérdense que estamos hablando de inclusión, no solo inclusión dentro del aula, sino también la inclusión social, la igualdad sustantiva, la equidad, la excelencia, ahí está mal escrito, perdón, la excelencia y la mejora continua. Y coloca al centro al aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Eso es la nueva escuela mexicana. Todo ese conjunto de ideas, de procesos, de normas, de leyes, de maneras de mirar la educación
es un ente abstracto, la nueva escuela mexicana. Eso es la nueva escuela mexicana. Y entonces, bueno, este es el artículo 3º constitucional. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna idea, algo que quieran comentar. No sé si nos pudiera ayudar en retroalimentarnos qué es lo que proponen esas tres leyes. La Ley General de Educación es la que está reglamentando todo lo que pasa en educación. La Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros es la que está reglamentando la admisión, la promoción y el reconocimiento en los docentes, la profesionalización docente. Y la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, lo que está proponiendo es que precisamente haya mejora continua en la educación. Es eso. Eso lo encuentran ustedes en la guía. Aquí. A ver, no, aquí no está. En la guía, esta es la guía que ustedes tienen, es la guía a la que todos tienen acceso. Bueno, aquí les digo de qué se trata. Aquí está. ¿De qué se trata? Y entonces, cuando encuentren las guías, las leyes, esta es este es el artículo 3º constitucional, esta es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y entonces aquí está la Ley General de Educación, aquí está de lo que se trata. Y más adelante debe estar, aquí está la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, y aquí está de qué se trata, y la ley general para la carrera de maestras y maestros, aquí está. Y aquí está también de qué se trata. ¿Sí? Ustedes lo encuentran ahí, en la guía. Ok, y todas estas debo entender como que son leyes secundarias del artículo 3. Artículo 3º constitucional. Secundarias del artículo 3. Artículo 3º constitucional. Porque si nada más dice artículo 3, ¿artículo 3 de dónde? Artículo 3º constitucional. Ok, gracias, maestra. O nada. Y entonces, a ver, con esta idea, la nueva escuela mexicana, algo les había yo hablado de ella. Voy a repetir algunas cosas. Vean cómo sigo repitiendo cosas. El 15 de mayo de 2019 se reformaron 3 artículos, el 3, el 31 y el 73. Es muy importante que ustedes entiendan de qué se trata cada uno de estos artículos. A ver, y me voy otra vez a la guía. En esta guía, aquí donde está artículo 3º constitucional, aquí donde dice artículo 3º constitucional, tenemos un enlace que dice principales modificaciones. Y tarda un poquito en cargar. Pero ahí están las principales, hay un cuadrito sinóptico, va a tardar un poco en cargar, donde me están diciendo cómo estaba antes del artículo 3º constitucional y qué es lo que tiene ahorita. Ahí está. Supongo que ya lo descargué. Miren, aquí está en español, en PDF. Supongo que ya lo descargué, pero siempre lo saco de ahí y ahí está, lo voy a descargar porque siempre me voy allá. Pero tiene este cuadrito, a ver dónde está. Bueno, ahorita lo reviso.
Me fui. Aquí está. En este cuadrito dice texto vigente y texto propuesto. Estos son los cambios. Es muy importante que ustedes los lean para que vean qué era lo que decía y qué es lo que dice hoy. Y vean esta idea que yo les estoy comentando de qué se trata. El artículo 3º constitucional cambia o está enfocado o está guiado hacia ese enfoque en derechos humanos, a el respeto por la naturaleza, la cultura de paz, la perspectiva de género, la inclusión social, la equidad, la mejora continua, la excelencia. Ahí está. Y también está lo de la obligatoriedad de la educación superior. Muy bien, de manera muy general. Y luego el artículo 31, a ver, aquí está, miren, por ejemplo, aquí estaba el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, perdón, y ahora está el Sistema Nacional de Mejora Continua, el Mejoredu. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Pero me quiero ir. Esto es para que ustedes lo lean y entiendan cómo se está cambiando. Ajá. Me falta el 31. Aquí está, artículo 31. Antes decía, ese es el artículo 31 constitucional. Antes decía hacer que que los padres tenían que hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas. Hacer, nada más. Eso era todo lo que les pedían. Hacer que vayan. Pero ahora dice ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, en su caso la militar. Y luego así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. No lo llevamos a cabo, pero ahí está. Artículo 31 constitucional. Los padres de familia deben hacerse corresponsables de la educación de sus hijos. En el anterior es haz que vaya y desentiéndete, nada más que vaya. Pero ahorita tiene que ser corresponsable. Y el artículo 73, que también se modifica, aquí está. El artículo 73 decía que hablaba del Senado, y el Senado tenía ciertas facultades, y hablaba que podía establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3º de esta Constitución. Lo que dice ahora es que tiene la facultad el Senado de establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Ahí está. Eso es el gran cambio, que del servicio profesional docente pasamos al sistema para la carrera de maestras y maestros. Eso es. Este documento está aquí en la guía, donde dice principales modificaciones. Ahí está. Ahí lo encuentran. Acuérdense que tarda un poquito en cargar, pero ahí está. Aquí está. Entonces, siguiendo con esto, pues bueno, ahí tenemos las 3 leyes secundarias que se derivan. Muy bien. El artículo 3º constitucional, ya viéndolo en prosa, tiene eso de enfoque en derechos humanos, habla de igualdad sustantiva, habla de cultura de paz y además habla de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo habla de que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Acuérdense que interés superior es tomar totalmente en cuenta los derechos
de niñas, niños, adolescentes. ¿Para qué? Para el acceso, para que puedan llegar, para la permanencia, para que se queden, pero también para que tengan voz y voto en los servicios educativos. Estamos muy acostumbrados a mirar a los alumnos como humanos que todavía no son, como gente que alguna vez va a ser adulta y que entonces va a valer la pena mirarla como humano. No le damos mucho voz y voto a nuestros estudiantes, no lo hacemos, pero ellos cada vez más se lo están ejerciendo. Entonces eso está normado. Y precisamente el interés superior mira que ellos de verdad tengan voz y voto, porque pues finalmente son humanos con pleno goce de derechos, aunque nosotros los veamos como humanoides a nuestros alumnos. Nos dice también que el artículo tercero que el servicio será de excelencia, entendida como el mejoramiento que promueve el máximo logro del aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico, es decir, que tengan una opinión, que sepan buscar en fuentes confiables, que no sean fáciles de engañar, que argumenten, que tengan la capacidad de argumentar, de dar opiniones con fundamentos. Y se fortalecen los lazos entre escuela y comunidad. Ahora vamos a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua, lo que está haciendo es decir cómo vamos a vamos a estar mejorando la educación para llegar a la excelencia. Eso es lo que dice esa ley. La Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, lo que nos dice es cómo los docentes, desde agente fundamental, va a poder ser revalorizado, va a poder ser visto y ser respetado. Eso dice la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, que es por la que ustedes están participando ahorita, por el sistema, el SICAM, que coordina la USICAM, la unidad. Y la más importante es la Ley General de Educación, porque lo que está en el artículo tercero constitucional se ve plasmada, lo baja la Ley General de Educación. Ahora sí, que si la cultura de paz, que si la perspectiva de género, que si la inclusión social, que si la inclusión, que si la igualdad sustantiva, que si la equidad, que si la excelencia, que si el interés superior, que si el máximo, todo eso está establecido en la Ley General de Educación, también la modificación al artículo 31 que habla de la corresponsabilidad de los padres de familia. Todo eso, es decir, ahora sí, ya el artículo tercero constitucional es una utopía, es un deseo, es un hermoso sueño, el artículo tercero constitucional. ¿Cómo lo hago tangible? ¿Cómo lo hago concreto? ¿Cómo lo manejo? Por medio de la Ley General de Educación. Es la que establece todo eso. Y entonces el artículo 1 pues nos habla de esta ley hará esto, hará aquello, etc. El artículo 2, que es el que sigue, lo primero que nos dice es que se va a priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Es lo primerito que nos dice, es lo primero que nos dice. Acuérdense, ¿qué es el interés superior de niñas, niños y adolescentes? Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. Eso es el interés superior. Es decir, que estén bien, que ellos estén inmejorables. Eso es
lo que está diciendo en su artículo segundo, la Ley General de Educación. Y para lograr ello, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Otro artículo, en el capítulo 1, es el 11, que es la nueva escuela mexicana. No lo dice así como yo se lo estoy diciendo, pero es esta serie, este conjunto de normas, de procesos, de reglamentos, de ideas, de libros, de textos, de políticas, de indicaciones, de programas, de planes, todo esto que me lleva a que el Estado busque la equidad. Acuérdense que estamos hablando de igualdad sustantiva, de inclusión, que busque la equidad, la excelencia, que ya vimos que es el máximo logro del aprendizaje, y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo máximo que puedan lograr. Es una utopía, pero por ahí dicen, la utopía nos sirve para caminar. Queremos que de verdad aprendan. Tendrá como objetivos la nueva escuela mexicana el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Eso es la nueva escuela mexicana. Eso es. Y entonces, así aparece en el acuerdo 170822. Ese acuerdo salió en 2022. Es donde se regula la implementación del marco curricular común para la educación media superior, el MESEMS, y repite exactamente lo que dice el artículo 11 de la Ley General de Educación, pero aparte dice que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad. ¿Quién soy? Con este contexto, con esta comunidad en la que estoy, ¿quién soy? El sentido de pertenencia, de estar en un grupo, de que si es mi escuela, de que si es mi comunidad, y el respeto desde la interculturalidad, no la multiculturalidad, sino la interculturalidad. Tu cultura, tu cultura, tu cultura, la mía, todas las culturas, hablándose, conociéndose, para hacer un México pluricultural, donde todas las culturas tengan cabida. Por lo tanto, debe haber ese respeto. Ahí dice, para considerarse una nación pluricultural y plurilingüe. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico, el respeto y cuidado al medio ambiente. Muy importante, el artículo 46 sobre educación media superior nos dice que las autoridades educativas establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión. Acuérdense que la inclusión es que vengan los estudiantes, vengan todas estas minorías y tengan un espacio para desarrollarse y para hacer y para aprender. Garantizar esa inclusión, garantizar que se queden, que esto es muy importante para nosotros, la permanencia, que se queden, y la continuidad. Que se queden, pero que se queden bien, poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. De aquí se desprende la beca universal Benito Juárez. ¿Qué diferencia hay entre deserción y abandono escolar? Deserción es cuando se van un semestre o un año, pero regresan. Abandono escolar es cuando ya no regresan,
cuando ya se fueron. Entonces, eso es lo que está estableciendo el artículo 46, la Ley General de Educación. Muy bien. Y entonces, aquí en la guía, tenemos también un resumen muy bonito que no hice yo, sino que hizo el maestro Miguel González Cuevas, que en ese momento estaba en la zona 7, me parece que estaba. Zona escolar 57, me parece que él es del Estado de México. Y hace unos materiales hermosos. Si ustedes pueden meterse a su página, métanse. La cosa es que hay material que yo no les puedo compartir. Aquí está, Miguel González Cuevas. Esta es, no es aquí donde lo hace, es la zona, a ver, es la supervisión. Supervisión o es la zona. La cosa es que él hace mucho material. Aquí está, zona escolar 47. Si pueden meterse a esta, es de Quintana Roo, el maestro. Si pueden meterse a este grupo, cuando él lo hizo privado y ya no lo puede hacer público. Entonces, lo que él comparte, pues solamente lo puedes ver si tú eres parte de ese grupo. Entonces, él sobre todo es para educación básica, pero pues compartimos muchísimas cosas juntos. Así que de pronto hace cosas muy, muy, muy buenas para todos. Bueno, aquí no tiene algo. Y de pronto también el maestro, bueno, mire, consejo técnico. Y de pronto el maestro, cuando se van acercando los exámenes de admisión, promoción, empieza también a hacer quizzes, empieza a hacer jueguitos de preguntas y les da acceso a pues todos los que están en su grupo y entonces pueden ir practicando también. Miren, por ejemplo, aquí tiene de evaluación formativa, que además le pone mucho, mucho amor a lo que él está haciendo. Entonces es zona escolar 47, ya lo cambiaron de zona. Métanse con él porque de verdad que tiene material, de pronto saca material muy, muy, muy bonito. Está trabajando con educación básica, pero hay cosas que también nos sirven a educación media superior. Y entonces, esto él lo hizo. Esto que les estoy mostrando, ¿dónde está? Ah, estaba aquí. Esto él lo hizo, es de él. Y son 12 páginas y simplemente lo transcribió de la Ley General de Educación, pero es muy importante. Por ejemplo, los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la formación social. Así que de aquí ustedes pueden también darle una estudiada. Aquí está. Y eso lo tenemos entonces en, en la guía. Está aquí, en esta guía del artículo 3º constitucional. Entonces, pues bueno, espero que se den cuenta que estoy siendo muy, muy, muy repetitiva. Esto, lo que le estoy mostrando está en la guía. ¿Dónde está la guía? La guía está aquí. Ahorita les digo dónde está la guía. En nuestra clase de Classroom, aquí está. En nuestra clase de Classroom está lo que son las grabaciones y aquí están documentos UCICAM, marco de excelencia, 15 guías para el examen. Esta guía está aquí.
la guía que les estoy mostrando. Es decir, esta está aquí. Y entonces ahí van a poder ver todos los enlaces. Esto es del artículo 3º constitucional. Esas son las principales modificaciones en las que están. Entonces, ¿sí estoy compartiendo? No, ¿verdad? No estoy compartiendo nada. Perdón. No estaba compartiendo, ¿verdad? Perdón. Porque no compartí. Entonces, el documento, ahí está. Otra vez. La guía está aquí, en nuestro grupo de Classroom. Aquí donde dice, tenemos exámenes. Todavía no lo hagan. El de marco legal todavía no, nos faltan documentos. Grabaciones, documentos UCICAM, marco de excelencia, guías para el examen. Aquí está. Esa es esta. Y aquí donde dice artículo 3, zona escolar 57, que es donde estaba antes el maestro Miguel, pues de ahí está este documento. Y lo que yo les digo es que si pueden meterse a su grupo, se llama Zona Escolar 47, porque es privado. Él ha tratado de hacerlo público, pero ya no puede. Entonces pues ya se quedó privado y ya tiene, miren, tiene 32.9 mil miembros. Entonces ya no lo puede hacer público, pero tiene de pronto, tienen, hace material con mucho cariño. Entonces de ahí pueden ustedes verlo sin problemas. Entonces, este es el artículo 3º constitucional. ¿Con qué nombre puedo encontrar el archivo de las diapositivas? Artículo 3º constitucional. Ahí está. En la guía, aquí está. Resumen artículo 3º constitucional con mapas conceptuales. Ahí lo pueden encontrar. Ahí está. No está todo en Classroom, pero sí está eso. ¿Casi no me escuchan? Ay, es que vino mi perro. A ver, ¿me están escuchando? Sí, sí, Ay. les escuchamos, Muy pero bajito. muy bajito. Ahora, es que mi perro a esta hora viene a decir que ya tiene que irse a pasear. No sé si lo han visto. Calcula muy bien a qué horas termino la clase y viene y me viene a decir que ya se tiene que ir. Entonces ahorita vino, no sé si lo vieron y me quitó el micrófono. Gracias por decirme que no se oía, pero ya está aquí. Entonces, ya estamos. Entonces, eso es lo que el artículo 3º constitucional es muy importante porque de ahí se desprende todo lo que tenemos. Claro que también del 31, que es de la corresponsabilidad de los padres, y del 73, que me habla de la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, pero el tercero, pues, de la educación, y de ahí, con las 3 leyes que se desprenden, la Ley General de Educación, la del Sistema de la Carrera de Maestros y Maestros, y la reglamentaria del artículo 3º constitucional, es con lo que construimos todo. Lo que vamos a ver entonces el martes, hablaremos de, bueno, vean, ahorita abarcamos hasta la nueva escuela mexicana, vamos a retomar un poco de la nueva escuela mexicana, nos vamos a ir con las líneas de política pública de la EMS y hablaremos de los principios de la nueva educación, de la nueva escuela mexicana, pero en educación media superior. Eso es lo que estaremos viendo entonces la próxima semana. Acuérdense que no son las semanas que decía, voy relativamente rápido para que podamos terminar en para que podamos terminar
muy bien. Ah, qué bueno que me acuerdo. No contemplé dentro de la programación que hice. A ver, otra vez no estoy compartiendo. Les decía que hoy llegamos hasta Nueva Escuela Mexicana, pero de todas maneras, la siguiente semana vamos a ver Nueva Escuela Mexicana, líneas de política pública y principios de la Nueva Escuela Mexicana. Ya sé que les iba a comentar. No contemplé dentro de la programación que hice, no se contemplaba que trabajáramos en Semana Santa. Sin embargo, a mí sí me gustaría que pudiéramos vernos martes y miércoles, el jueves pues no, pero que pudiéramos vernos martes y miércoles para avanzarle. La cosa es que podamos terminar todos los webinarios que yo les doy para que ustedes puedan, con la guía, ya después nada más comenzar a hacer los exámenes. Esa es la idea. Mi pregunta es, ¿nos vemos martes y miércoles de la otra semana? El jueves no, pero Sí, podemos vernos martes y miércoles, ¿sí? Entonces nos veríamos el martes de la siguiente semana para avanzarle entonces un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tengan, hacia adelante, Minerva, dígame. ok, vamos, ya sé que se tiene que ir. Nada más tengo dos dudas, se las escribo en el chat para, para No, dígalas de una buena vez. Ok, es que me quedé un poco atrás, me estaba haciendo cosas raras mi compu. Y usted mencionó, no sé si le estoy bien porque yo me atraso un poquito, mencionó que dentro de la nueva escuela mexicana, en el capítulo 1 del artículo 11, básicamente de lo que habla es que son el conjunto de herramientas para lograr la excelencia y la mejora continua, teniendo como eje principal el máximo logro de los aprendizajes. Ah, no sé si le estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, Usted, mi pregunta es, nos puso una diapositiva donde hablábamos del capítulo 1 del artículo 11 de la nueva escuela mexicana, donde, no, General de Educación. perdón, Ese artículo es de la Ley General de Educación. Está en la Ley General de Educación. ok, y este capítulo o este artículo 11, en él, Artículo 11. en él básicamente establece este conjunto de herramientas para que podamos lograr la máxima, o podamos lograr la excelencia, entendiendo la excelencia como el máximo logro de los aprendizajes. No. Lo que está haciendo, lo que está haciendo lo que nos está diciendo el artículo 11, está estableciendo, esta es una ley, y entonces esta ley tiene artículos que están legislando y reglamentando algo. Entonces, el artículo 11 nos está diciendo legalmente qué es la nueva escuela mexicana. Y entonces nos dice que la nueva escuela mexicana tendrá como objetivo buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Una definición como tal de qué es nueva escuela mexicana no hay. Es así un poco vago lo que dice. Pero lo que dice es que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará equidad, excelencia y mejora continua, para lo cual colocará al centro el máximo logro del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Entonces, en el capítulo 1, la Ley General de Educación tiene varios capítulos. El artículo 11, que está en el capítulo 1, en la primera parte, dice que es la nueva escuela mexicana. La trata de definir. Y entonces no la define en realidad como tal, sino que dice que cuál es su propósito, buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua. Y además tiene como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional. Por este reorientar es que tenemos un nuevo plan de estudios en educación básica y el marco curricular común de la educación media superior en media superior.
por esta parte. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la nueva escuela mexicana. Es decir, la nueva escuela mexicana es ese ente abstracto en nombre del cual estamos en este proceso de cambio de educación obligatoria, de básica y media superior. Y además, la nueva escuela mexicana incide en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, tanto en educación básica como en educación media superior. Tenemos que trabajar con proyectos de aula, escuela y comunidad. En el caso de educación básica hay proyectos nada más de aula, hay proyectos solo de escuela y hay proyectos solo de comunidad. En el caso de nosotros, media superior, se llama programa aula, escuela, comunidad. En uno solo, las tres cosas. Y luego dice impulsar transformaciones sociales. Lo que se busca con el nuevo plan de estudios de básica y el nuevo plan de estudios de media superior es que los alumnos adquieran herramientas para transformar su entorno. Entonces, espero que con esto sea un poco más claro lo de nueva escuela mexicana. Y esa última diapositiva, me perdí, en donde menciona la nueva escuela en el acuerdo 1708. Ajá. Hay un acuerdo, hay dos. Uno salió en el 2022 y otro en el 2023, pero traigo el de 2022. El 2023 en realidad lo que hace es afinar. Hagan de cuenta que el 2022 está medio mal hechote y el 2023 como que ya lo hicieron más coherente y más bonito. Es un acuerdo que regula la implementación del marco curricular común de la educación media superior. Y lo único diferente de lo que les dije es que toma no nada más el artículo 11, sino el 13, y entonces dice que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, es decir, quién soy, el sentido de pertenencia, quién es este grupo, yo pertenezco a este grupo, es pertenencia histórica, social y cultural, el respeto a la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana, la participación en la transformación de la sociedad y el respeto y cuidado al medio ambiente. Nueva escuela mexicana en pleno. Y entonces hay un documento que creo que también está en la guía. Si no está, me dicen, pero según yo sí está. Es una infografía que la estoy sacando de aquí, de la COSFAC, que es la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Docente, que nos norma o nos guía a los de media superior, ya les había hablado de esa. Aquí en este cuadrito verde, miren, entro y está esta, voy para abajo y lo encuentro. Cuando le hago clic ahí, me aparece entonces la propuesta del MESEMS y aquí hay algo que se llama la nueva escuela mexicana y aquí hay una infografía. Y en esa infografía trataron de explicarme un poco más de qué es la nueva escuela mexicana. Y dice, es un proyecto con enfoque humanista que la Secretaría de Educación Pública está implementando con el objetivo de reorientar el sistema educativo nacional para promover la formación integral de las y los estudiantes. La implementación de la NEM es un proceso gradual y de largo plazo. Y ya me dice por qué surge y lo que quiere lograr, y es el artículo 3º constitucional en pleno. Ahí está. Esa infografía está en esa parte y es un poco más claro. Me gusta que dice es un proyecto porque como que queda un poco más claro. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Por nada, maestra. Recuerden que nuestra clase, yo les mandé todos los enlaces por correo. Si alguien no le ha llegado, por favor, dígame por WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, están todos los enlaces por correo. Y aquí donde dice grabaciones, ahí están todas las grabaciones. Esa sería la sesión 5ª.
pero aquí lo pueden ver. Y en el grupo de WhatsApp podemos tener interacción si tienen alguna duda. No sé si tengan alguna otra duda, No, maestra, muchas gracias. ¿no? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el martes, ¿verdad? Y entonces, que estén ustedes bien. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Bonita noche. Gracias. Que estén Gracias. muy bien.